Este vídeo ha surgido de un caótico experimento, por lo que he dado muchas vueltas hasta llegar a algún sitio enseñable. Todo nace de la idea de poder generar cartografía, algo parecido a las imágenes aéreas, usando una cámara 360, pero desde el suelo, utilizando un palo selfie. Este proceso, con OpenDronMap de partida, me ha permitido llegar a ver que hay un camino posible, aunque no me ha salido perfecto. Lo veremos. Sin embargo, durante este proceso he explorado caminos alternativos, un extraño proceso con Hugging, que lo verás en el interludio 1, un exitoso proceso con Metashape, que lo verás en el interludio 2, y un largo y prometedor proceso con Gaussian Splatting. A este último, la verdad es que le he dado tantas vueltas que te puedo decir exactamente qué funciona y qué te llevará a callejones sin salida. Por cierto, todos los detalles de códigos, parámetros y procesos los tienes en el blog que acompañará a este vídeo. El vídeo se estructura en dos partes. Una primera parte sobre el ensayo con OpenDronMap y una segunda parte con los detalles del proceso con Gaussian Splatting. Ambos procesos tienen partes comunes, como la exportación, extracción de frames y generación de vistas desde los vídeos 360, hasta la generación de máscaras automáticas para eliminaros a vosotros mismos de la escena. Sobre todo espero que entiendas que todo esto ha sido un proceso casi de ensayo-error, porque no hay muchos más experimentos de este tipo por ahí, y por eso la estructura puede resultar demasiado densa. Así que con que hayas descubierto un parámetro 2 que puedan ayudarte, para mí es más que suficiente. Voy a intentar, a partir de mis notas y partiendo prácticamente de cero, utilizar una serie de fotografías tomadas con la Insta360. Podría haber sido un vídeo, pero en mi caso han sido fotografías secuenciales, y voy a intentar recomponerlas para generar una ortofoto. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando OpenDronMap. La idea es simplemente tener un primer vistazo y saber si esto es funcional, y podría utilizarse para generar ortofotos simplemente utilizando la cámara 360 con el palo selfie y vuestra cámara hacia arriba. En primer lugar, las fotografías de la Insta360. Lo primero que voy a hacer va a ser utilizar Bottles. Abrimos el programa, iniciamos el programa. Vamos a arrastrar directamente los archivos que tendríamos en esta carpeta todos. Perfecto, ya tenemos todos. Algunas son imágenes individuales y otras son imágenes que han sido identificadas como intervalo. Voy a coger todas estas y directamente las voy a exportar. Nada de fotos reencuadradas, todas en 360. Y ahí van todas, resolución original y autonivelación del horizonte. No le voy a poner autonivelación del horizonte por una sencilla razón. Nosotros siempre estamos debajo del palo, es decir, el palo está agarrado, independientemente de hacia dónde punte el palo, yo siempre estoy en el centro de ese eje. Mientras tanto, voy a recuperar mis notas porque van a ser la base que yo le voy a dar a Claude para que ejecute todo esto. Lo que voy a hacer va a ser un archivo que le voy a llamar proceso, y en este archivo voy a traer toda la información que sé que tengo y los scripts de trabajo que tengo para ejecutar normalmente en terminal, una vez que están las fotos listas. Lo que hay que hacer aquí realmente es, por un lado, generar los fotogramas válidos a partir de las imágenes 360 y después, con esas imágenes, intentar componer la ortofoto o modelo tridimensional y ver qué pasa. Si vamos a las imágenes Edit, intervalo 1, intervalo 2 y estas fotografías extra. Y nos vamos a quedar solo con JPGs. Voy a mostrar dos para que se vea a qué me refería con lo de antes. Al no nivelar el horizonte, yo siempre estoy en la misma posición respecto a las fotografías. Esto solo es útil si os, entre comillas, os ancláis y os hacéis férreo, como si fuerais un robot que va siempre con la cámara en la misma posición. Como si anclarais la cámara a un coche, vaya. Lo primero, vamos a comprobar si OpenDronMap funciona. Y como podéis ver aquí, Docker podría funcionar utilizando las tarjetas gráficas. Así que lo que voy a hacer es ir consolidando mis notas para darle esas pistas a Claude de lo que quiero y incorporarle el conocimiento que yo ya tenía. Ese conocimiento nunca me he puesto a documentarlo de otra forma, lo tengo en notas en Notion, y voy a intentar centralizarlo y pedirle lo que quiero, que es que extraiga los frames y que genere el modelo. Entonces, tenemos la carpeta de trabajo con las imágenes 360, en RAW tenemos todo lo descargado por la cámara, en Edit tenemos imágenes X rectangulares en JPG, y en Test, que es donde quiero hacer todo esto y todas las salidas deben ir a este sitio, tengo las notas del proceso en un archivo MD, así de sencillo. Yo lo que le voy a decir a Claude es: haz lo que ponen las notas del proceso. Haz lo que digo que proceso. Lo primero que quiero hacer es explorar la web. En ese post exploraba muchas formas de llevar las imágenes X rectangulares a frames
cuadrados individuales. Primer paso. Crear dos directorios. Eso es lo que ha hecho esto. Crear la carpeta de imágenes y ODM imágenes con mkdir. Extraer vistas perspectivas desde cada imagen 360. Debería lanzar con las condiciones esas de cortar, esto ya está más que visto, 8 vistas horizontales, 8 hacia arriba, solo las frontales hacia abajo. Copiamos, pegamos y ahora en Test Images ya vamos viendo este proceso perfectamente, va entendiendo que está cogiendo cada una de las imágenes y sacando cada una de esas vistas. Vamos a ir viendo cuáles son las imágenes generadas. En este caso yo quiero que salgan las fotografías tomadas hacia abajo. Vamos a parar esto, vamos a lanzar bottles de nuevo. Vale, ahora sí, desde aquí. Autonivelación del horizonte. Vamos a dejar que exporte esto. Bueno, aquí van saliendo. Perfecto. Y ahora solo tenemos las oblicuas hacia abajo. Creo que más o menos esta es la configuración que debería resultar en algo interesante. Con Hugging lo que perdemos es la perspectiva de la posición espacial de cada fotografía. Voy a dejar esto por aquí y voy a abrir directamente Hugging. Quiero ver si estas imágenes con Hugging se pueden conectar unas con otras. Voy a hacer primero un pequeño experimento. Realmente Hugging es un compositor de imágenes, vamos a decir, planas. Por lo tanto, todo lo plano serán las imágenes sacadas exactamente hacia abajo, que son precisamente las que tienen el nombre Nadir. Aquí tendríamos ahora mismo máscaras y fotografías. De momento vamos a cargar solo nuestras fotografías. Después veremos cómo meter las máscaras. Vamos a ver qué pasa. Por defecto ya solo se pone a buscar la reconstrucción de las imágenes. Vale, vamos a ver cómo empiezan los problemas. Dos fotografías que deberían ser la misma, pero desconectadas. Este método no me ha funcionado. Con las imágenes Nadir desde una cámara 360 no he sido capaz de conectarlas de forma correcta en Hugging, donde solo hay hierba, tiene muy pocos puntos de control y no hubiera llevado a ninguna parte. Así que este experimento lo doy por concluido aquí. Quizá luego pruebe en algún momento en el futuro, pero siempre y cuando pueda tener la cámara, digamos, elevada varios metros sobre el suelo y será fruto de otro experimento. Total imágenes 765. Como veis, yo estoy en muchas y esto nos puede traer muchos problemas. Le voy a preguntar si es posible detectarme automáticamente y generar una imagen que me enmascare directamente para que justo en ese punto no utilice esa información para intentar buscar conexión entre imágenes. Vale, lo que ha hecho es integrar este nuevo paso que genera las máscaras por persona. Y ya dice o sabe que OpenDrawMap acepta el nombre de la máscara, que negro será la zona a ignorar y blanco la zona válida. Vamos a probar todo esto entonces. Y ahora ya sí, entiendo que está generando las máscaras. Acabo de llegar a un punto en el que no hay vuelta atrás. Estoy alucinando. Detecta en muchos casos hasta la sombra. Solo puedo decir que creo que esto va a funcionar. Como se aprecia, el proceso no se ha quejado y ha llegado hasta el final. Vale, las fotografías no tenían posición GPS. Bueno, tenemos un DEM y tenemos un objeto texturizado, así que vamos a verlo. En primer lugar, vamos a ver los objetos que esperábamos ver en esto, que son precisamente los objetos de GIS. Si esos han salido mal, el resto va a salir mal seguro. Vamos al DEM. Vamos a la ortofoto. La verdad es que hemos hecho un reportaje muy interesante. Bueno, está muy bien, está muy bien. O sea, un auténtico desastre. Voy a hacer una cosa, que es usar GPS y ver si a partir de ahí soy capaz de trazar la localización. Básicamente lo que está haciendo todo este proceso es leer en origen las fotografías, ajustar con esa interpolación o esa corrección de una hora y generar un archivo TXT dentro de la carpeta de ODM en la que se referenciarán el nombre de la imagen y sus coordenadas. El archivo geo.txt ha asociado cada una de las vistas a cada una de las coordenadas. Veis que están muy próximas, pero no son idénticas. Que hay que añadir este geo, datasets code geo, al comando ODM para que usen las coordenadas. Sería tan sencillo como copiar esto, pegar esto y ahora sí, voy a dejar esto funcionando aquí. Bueno, como creo que esto va a tardar un ratito, ahora sí que lo voy a dejar grabando y yo apago aquí. Este vídeo era una estructura totalmente limpia. Y lo que estoy intentando es, si con un vídeo rectangular podemos llegar a generar una cartografía del sitio por el que estamos caminando. En este caso, como veis que camino en línea recta, solo tengo puntos en una única dirección hacia adelante y en una única dirección hacia atrás, pero no tenemos ningún contexto lateral.
Con Metashape ya hemos visto que este vídeo no tiene ningún problema para reconstruir este escenario. Podemos generar una cartografía con esta cámara así, a pesar de la distorsión. El resultado, siguiendo un poco con el proceso, es generar las vistas, pero aquí con un pequeño cambio. Lo que hemos hecho es aumentar el ángulo de visión a 120 grados y bajar, digamos, el cabeceo, pitch, a menos 70 grados. De esa forma nos aseguramos que las fotografías estén exactamente hacia abajo. Esta sería la vista totalmente hacia abajo. Obviamente las voy pasando con sus respectivas máscaras. Veamos algunos de los detalles. Yo aquí llevo la cámara hacia atrás y es verdad que todo esto sería una zona en la que podríamos tener detalle y podríamos reconstruir de forma correcta. En ese ángulo de menos 70, como tenemos una pendiente hacia abajo, ¿esto qué es lo que va a hacer? Que ODM, en realidad, encuentre puntos de control en esa zona como si estuviéramos volando un dron realmente. Es decir, esa zona tiene muchos más puntos y es más posible que en estas zonas se conecten esos puntos generando un área mayor de reconstrucción. Si ahora vamos a ver el informe, la posición de los puntos es la correcta, todas las imágenes pueden ser reconstruidas, lo cual es un punto a nuestro favor, y nos calcula más o menos el área de procesamiento. Ya podemos intuir qué es lo que está pasando. En la parte más próxima a la cámara no hay puntos suficientes de reconstrucción, pero sin embargo, en la parte hacia abajo hay una mejor reconstrucción. Y os voy a enseñar la ortofoto resultante. Aquí hay zonas donde yo no estoy enmascarado, por ejemplo. Parece que aquí podríamos llegar a tener una reconstrucción, no sé si digna, pero una posible construcción. ¿Veis? Los datos del GPS sí están correctamente posicionados. Al darle imágenes distorsionadas, entiende que las fotos están tomadas desde aquí, pero entiende que está a esta distancia los elementos que estamos reconstruyendo. Y por eso sale todo esto distorsionado. Lo ideal sería que tuviéramos elementos o puntos de control desde este lado, porque de esa forma toda la parte esta de la carretera ya lo habríamos solucionado. Así que el resultado es un desastre, pero creo que ya empieza a estar bien encaminado. El modelo que veis a vuestra izquierda sería el modelo generado con esta técnica utilizando las imágenes individuales, ¿vale? Que serían todas estas de aquí. Dentro de esta nebulosa, de alguna forma, encuentra similitudes entre las imágenes, pero si vamos a ver las imágenes en general, en este caso tenemos un modelo muy sesgado, todo el rato apuntando hacia abajo, y lo que penaliza mucho es que tenemos una distorsión muy aberrante. Toda esta batería de fotos, pues planteado de esta forma, tampoco nos sería útil. Si ahora nos vamos a la reconstrucción con imágenes X rectangulares, voy a seleccionar una hora. Fijaos que la vista, voy a hacer esto en grande, necesariamente para hacer esta reconstrucción, como están construidas hoy las herramientas, necesita comprimir mucho la imagen o reducirla mucho para poder capturar todo esto sin quebrar la RAM. Sin embargo, creo que estaríamos en la línea correcta, pero el problema es que seguimos sin estar enmascarados. Ya podéis usar el blog post como atajo y ver qué cosas no funcionan, pero también ver qué cosas sí funcionan, que son las que vamos a explicar ahora mismo. ¿Cómo he recreado este modelo de forma consistente? La primera parte consiste en traernos los frames rectangulares que ya hemos extraído del vídeo 360. Básicamente son esos frames extraídos segundo a segundo y grabados con la cámara. ¿Qué es lo segundo? Transformar esas imágenes rectangulares en frames de vista. Y lo que hacemos es establecer nuestra carpeta de trabajo, dónde están las imágenes de partida y dónde queremos que salgan las imágenes. Decidimos un Field of View, un FOV con el acrónimo, de 90. Los experimentos que había hecho antes con ángulo 100, 120 no han funcionado. Tampoco con X rectangular. Este ángulo, con 90 grados, me ha funcionado perfectamente. Lo que hacemos en este ejercicio, que ha sido una combinación al final de ensayo-error, es extraer 9 vistas. 8 sacadas exactamente en el plano, digamos, horizontal, como si nosotros estuviéramos mirando al frente y fuéramos haciendo una circunferencia a nuestro alrededor. A mayores de estas imágenes sacadas en horizontal, hay una imagen sacada solo en el eje, digamos, el eje central y a menos 30 grados. De esa forma peinamos ligeramente el suelo que tenemos delante en nuestro recorrido. Todo esto, todas estas vistas las sacaréis con este código. Tendríamos los parámetros en esta primera parte. Estos RM y mkdir lo que hace es limpiar un proceso que podamos tener anterior y después ya el proceso. Esto va a generar 9 imágenes por frame. He decidido que directamente no voy a enmascarar las imágenes, sino que lo mejor que ha funcionado es eliminar directamente aquellas imágenes donde yo ocupo demasiado en la imagen.
Sería como una forma de filtrar las imágenes, quedarnos solo con las buenas, pero de una forma que no tengo que estar revisando una a una. Y esto lo hacemos con este bloque de código. Se basa en unos modelos de reconocimiento automático de imágenes, que ya estará explicado en el vídeo. En aquellas imágenes en las que yo supere, ¿veis este valor que tengo aquí? Delete thresh. Este sería mi umbral de detección. Este valor lo que representa sería la proporción de la imagen a partir de la cual, si se supera este valor, esa imagen queda descartada. Imaginaos, por ejemplo, esta imagen. Lo que hacemos es transformar la imagen en una imagen de ceros y unos. Cuando yo estoy en más de un 20% dentro de la imagen, esa imagen queda retirada. Y ahora vuelvo a nuestro ejemplo. Veremos que para este frame esa imagen no está. ¿Por qué? Porque en este propio proceso ya lo que hemos metido es una parte, una sección en la que eliminamos la imagen directamente. He visto que esto funciona muy bien para la detección de personas, que es lo que yo necesito, o lo que si vais a hacer este mismo ejercicio con un palo selfie vais a necesitar, y podéis mantenerlo, hacerlo a mano o eliminarlas de forma automática así. Así paso las imágenes, es verdad que estoy en algunas de ellas, por ejemplo en esta o en estas, pero no estoy ocupando toda la imagen. Eso serían imágenes muy ruidosas y por lo tanto con esta sección de aquí, del filtro más máscaras, limpiamos muchísimo el modelo. Ahora viene la parte entre comillas más larga, que es la de conectar estas imágenes. Voy a explicar algunas de las partes. Al principio, como siempre, los parámetros. ¿Cuál es el directorio de trabajo? Nuestra carpeta de proyecto. ¿Dónde están las imágenes de trabajo? Esto de work lo tenemos aquí y serían las imágenes callmap, que ya serían esas imágenes con las vistas y eliminadas aquellas en las que aparecéis vosotros demasiado. La base de datos de trabajo la podéis especificar aquí, que sería aquí donde el propio proceso de Colmap va guardando sus relaciones entre imágenes. En resumen, dentro de las técnicas de detección automatizada de conexión entre imágenes, hay ya algunos algoritmos que lo que hacen es indexarlas en base a una serie de parámetros y después buscar la similitud entre ellas. Comparamos solo la 1 con todas aquellas en las que el indexado haya indicado que hay posible similitud. Entonces, de esta forma, hacemos tanto el algoritmo más rápido como que podemos explorar relaciones no lineales entre ellas. Lo conseguimos descargando previamente un diccionario de indexado. En este caso le hemos llamado a este parámetro vocab. Esta parte de aquí lo que hace es limpiar todo el proceso anterior. La primera parte, el primer lanzamiento, con esta primera parte, CUDA Visible Devices, indicáis qué tarjeta gráfica queréis usar. Y lo primero es el Feature Extractor. Aquí el parámetro Simple Radial, muy importante. Las imágenes tienen máscara, lo podéis indicar aquí. Donde hayamos puesto que hay una máscara, es decir, donde estáis vosotros, ahí no va a buscar puntos de conexión. Y sobre todo estos dos parámetros para el tema de la resolución. Y ahora sí, lo que vendría sería esta parte del matcher, es decir, cómo conectamos las imágenes. Bueno, pues si usáis lo que ya hemos dicho de este diccionario, esta parte será mucho más rápida. Y ya por último, el mapeado. ¿Qué pasa si metemos todas las fotografías, las imágenes que rectangulares, dentro de Metashape? Traga perfectamente con ella. Yo aquí ya tengo aplicada la alineación de fotos. Solo por recordar, hay que activar en Camera Calibration, recordar que son fotografías esféricas. Una vez que las tenemos alineadas, le daríamos a componer el modelo y vamos a ver cómo este programa sí que es capaz de generar un modelo tridimensional de esa caminata. Detecta más o menos el entorno en el que estamos y genera una especie de malla con textura. Si nosotros después nos pusiéramos con una vista perfectamente ortogonal, podríamos imitar a partir de este modelo una ortofoto y hacer una última parte, que es construir la textura y vamos a ver qué pasa. Tenemos un modelo un poquito más claro respecto a los detalles. Tenemos modelos que permitan enmascararme de cara a la reconstrucción con imágenes rectangulares. Es una pregunta complicada. Pues de forma muy interesante, las máscaras de Metashape permiten identificarnos. Pero ¿qué pasa? Que por defecto busca el objeto que se pretende enmascarar. Es tan sencillo como volver a máscaras, las hemos generado aquí en Generate Masks y le decimos que las queremos invertir. De esa forma, lo que vamos a hacer es reconstruir todo menos lo que hay aquí. Ya nos hemos borrado del medio. Mira, aquí por ejemplo he enmascarado toda la carretera. Esta parece ser que está bien. Toma algunas decisiones quizá incorrectas y tiene algunos problemas en estas zonas hiper próximas a la cámara. Pero dicho esto, volvernos al modelo y ahora sí, vamos a decirle que reconstruya la textura, las imágenes y le damos OK.
Como podéis ver en este ejemplo, las máscaras no son totalmente precisas y fallan en algunos elementos como por ejemplo la mochila o algunos de los ángulos. Entonces vamos a explorar otra posibilidad de crear las máscaras de otra forma. La otra forma pues va a ser una que ya conocemos y un poquito adaptada. Podemos generar máscaras de forma semiautomática preguntándole a la IA y utilizando pues herramientas de Python. Con esto lo que podemos hacer son máscaras de forma externa al programa de Metashape y estas máscaras en general funcionan un poquito mejor, al menos en este caso, respecto a las máscaras de Metashape. Generaríamos las máscaras directamente sobre las fotografías X rectangulares, después las cargamos junto a las fotografías de reconstrucción del modelo en Metashape y luego os tenéis que fijar en que la máscara sea reconocida de la forma correcta. Si veis que estáis seleccionando el modelo y debéis seleccionar a la inversa, pues nada, seleccionáis todas, le decís invertir máscaras. Ya para concluir, el otro ejemplo sería mostraros que también podemos hacer una reconstrucción utilizando simplemente un track lineal. Metashape se apaña perfectamente para reconstruirlos. Nada, lo importante es ver que el experimento es posible, curraros vosotros las máscaras, pero podéis hacer reconstrucciones en Metashape también utilizando imágenes sacadas de forma lineal. El siguiente paso, una vez que las imágenes, digamos, que están en la base de datos conectadas, sería este. Este paso es crítico y es una cosa que no se suele encontrar por ahí ni en los foros claramente, ni en la IA. Es un paso necesario, especialmente si estáis trabajando con imágenes extractadas de imágenes rectangulares, es decir, imágenes de cámaras 360. Esto es fundamental e imprescindible. Este paso lo que genera es esta carpeta distorted sparse, crea una nueva relación de cámaras corregidas entre ellas. Y el último, pues ya es el propio entrenamiento de Gaussian Splatting. Con todos los códigos que habremos puesto antes, ya habremos explicado cómo instalarlo y tenerlo operativo. Y después, básicamente con estos parámetros, lo que hacéis es pues, definir un conjunto de trabajo, la salida, el número de iteraciones, la resolución final, los puntos de control, etcétera, etcétera. Este es el código que a mí me ha funcionado mejor y el que os recomiendo que utilicéis si vais a usar un conjunto o vais a hacer unos ensayos parecidos a este. Por último, el visor más sencillo. Abrís la terminal, esto os lanzará este pequeño visor y en vuestro conjunto de imágenes tendréis una carpeta output y en Point Cloud, si vais a la iteración última, podréis cargar vuestro modelo y ver lo que ya hemos visto al inicio. Básicamente esta reproducción hipersintética de este paseo por un parque. En cualquier caso, no es el objetivo que esto sea una reconstrucción perfecta, sino ver si esto es utilizable o no utilizable. Este sería el punto. Hay una cosa muy interesante de esta reconstrucción. Vamos a quedarnos como en esta vista. Ahora mismo estaríamos viendo una vista estática en Google Earth de cómo estaba esto en 2014 en este caso. Es una cosa muy tontorrona, pero podemos empezar a ver algunas perspectivas desde Google Earth no las podéis tener. Fijaos, por ejemplo, en este pantallazo. Podríamos ver una y otra perspectiva si hubiéramos recreado esto, obviamente, de forma mejor. Y además nos podemos mover dentro de la imagen. Ahora mi pregunta es, ¿podría la inteligencia artificial ahora o dentro de muy poco tiempo coger la imagen de la derecha y actualizarla o mejorarla de forma que se vea una imagen nítida real? No tendrías una imagen, sino que tendrías un modelo navegable desde cualquier ángulo y podrías llegar a transformar eso en cartografía actualizada y en un gemelo digital del mundo, actualizado en vivo. No lo sé. Esto ha sido todo, que no es poco. Insisto, no son procesos fáciles y deberías haber llegado aquí con cierto bagaje que puedes encontrar en otros vídeos de este canal y en varios artículos que ya he escrito en mi blog. Si hay algo que te puedo pedir es que si has conseguido abrir alguno de los callejones sin salida a los que yo he llegado, pues que nos lo hagas saber a todos a través de los comentarios. Un saludo y mucho ánimo.